Era finales de octubre, de esos fríos que no aprietan al instante, sino que se te meten en los huesos sin darte cuenta. El viento tenía ese filo seco, como los primeros indicios del invierno. Había pasado el día en la ciudad por un recado del trabajo que se alargó más de lo debido, y para cuando llegué a la estación de autobuses, el sol ya se ponía tras la colina. Tomé el último autobús, el que pasa por todos los pueblos antes del mío, y calculé que llegaría a casa justo después del anochecer. Más allá de la colina, el autobús hizo un ruido como el de una llave inglesa al caer en un motor. Luego dio una sacudida y siseó hasta detenerse a un lado de la carretera. El conductor intentó arrancar 2 veces antes de negar con la cabeza y llamar por radio. Dijo que pasarían al menos 2 horas antes de que alguien pudiera arreglarlo. La gente se quejó y empezó a pedir que le llevaran. No tenía a nadie cerca que viniera a buscarme, y no iba a quedarme sentado a oscuras en un autobús averiado con un grupo de desconocidos. Mi casa estaba a solo un par de millas. Ya la había recorrido antes. Le dije al conductor que estaría bien y me puse en marcha. Hay 2 maneras de llegar desde donde nos averió hasta mi lado de la ciudad. El camino largo, siguiendo la carretera principal, o el atajo por el antiguo aparcamiento de la estación. La estación ha estado cerrada desde que tengo memoria. Mi padre me dijo que el techo se derrumbó en el vestíbulo principal en algún momento de principios de los 90, después de años de abandono. Había visto el lugar desde la carretera, hileras de ventanas rotas, una torre del reloj atascada en las 3:17, la pintura descascarada como piel quemada por el sol. La gente del pueblo siempre decía que no era seguro estar por allí. Lleno de ratas y óxido, solía decir mi padre. Pero pensé que no iba a entrar. Solo atajé por el aparcamiento para ahorrarme 20 minutos. Las primeras manzanas estaban tranquilas. Las farolas estaban demasiado espaciadas, proyectando pequeñas islas de brillo naranja en la oscuridad. Cuando giré hacia Depot Street, sentía más frío, de alguna manera. El tipo de frío que te eriza la piel del cuello. El aparcamiento se extendía como un campo negro, sembrado de viejos postes de luz, la mayoría muertos hacía tiempo. Uno aún chisporroteaba con una tenue luz amarilla. La propia estación se alzaba al fondo, con la línea del tejado dentada por el derrumbe, las ventanas tapiadas o rotas. Fue entonces cuando vi la taquilla. Era solo un cuadrado de cristal mugriento en un marco azul desportillado. Detrás, un rostro pálido me observaba. Me detuve. Mi primer pensamiento fue que tal vez era un reflejo, pero la forma era demasiado nítida. Un hombre, tal vez de 40 o 50 años, con el pelo oscuro y peinado hacia atrás como si hubiera salido de una fotografía antigua. Sus ojos se clavaron en los míos con una extraña quietud, como si me hubiera estado esperando. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Di un paso cauteloso para acercarme. La mugre del cristal le opacaba el rostro, pero aún podía ver lo suficiente como para saber que nunca lo había visto. Entonces levantó la mano. Lentamente, con detenimiento, como si quisiera que viera cada centímetro de su movimiento. Sus dedos tocaron el interior del cristal y golpeó una vez. El sonido fue apagado, pero lo suficientemente agudo como para oírse. Luego otra vez, luego una tercera vez. Algo se encogió en mi pecho. Se suponía que esa sección del edificio estaría sellada. Tras el derrumbe, tapiaron las antiguas entradas. La única forma de entrar habría sido romper el cerco desde afuera, y las tablas de las ventanas inferiores seguían intactas. No dije nada. No saludé. Simplemente di un paso atrás. El golpeteo no cesó. De hecho, coincidía con mi retirada, lento, constante, como un pulso. Para cuando llegué al otro extremo del aparcamiento, la estación estaba casi engullida por la oscuridad, pero el golpeteo no se había desvanecido. Era más débil ahora, sí, pero seguía ahí, como si me acompañara. Doblé la última esquina hacia Main Street y el sonido se cortó. Así sin más. No miré atrás.
Esa noche no pude entrar en calor, por muchas mantas que me cubriera. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido, esa mirada fija, ese golpecito lento y deliberado. Me dije a mí mismo que había sido algún ocupa que había encontrado la manera de entrar. Incluso intenté convencerme de que podría haber sido mi propio reflejo, que se veía extraño a la luz de la farola. Pero ninguna de esas explicaciones me parecía correcta. Pasó una semana. La vida me devolvió a la rutina. Dejé de pensar en ello, o al menos dejé de permitirme pensar en ello. Entonces, un viernes por la noche, volvía a casa en coche después de un turno de noche. La ruta me llevó más allá de la estación. El aparcamiento estaba igual que antes, vacío, con el pavimento agrietado y una farola parpadeante. Y bajo la luz, tras la misma taquilla sucia, él estaba allí, el mismo rostro pálido. Los mismos ojos fijos en mí. El golpeteo empezó incluso antes de que redujera la velocidad. Esta vez, lo juro. Sonrió. Aceleré y no miré atrás. Durante las siguientes noches evité por completo esa parte de la ciudad. Incluso me sorprendí mirando las ventanas de mi casa antes de acostarme, como si esperara verlo fuera. Entonces llegó la noche en que lo volví a oír. No afuera, no en la calle, dentro de mi casa. 3 toques, lentos, deliberados, desde la ventana del salón. Puedo seguir desde aquí, añadiendo más trasfondo. Algunas visitas diurnas a la estación, interacciones con lugareños que recuerdan a alguien como él y un último regreso al aparcamiento, para completar esto en 2500 palabras con un final sin resolver. Así se sentirá como una historia del señor esqueleto, con el miedo presente mucho después de terminar de leer. 2. La gasolinera en County Road 16. Era tarde por la noche cuando la niebla empezó a bajar, espesa como lana sobre las colinas. Aquí, en la carretera del Condado 16, la niebla no solo se queda en el aire, sino que se traga el mundo entero. Árboles, vallas, incluso la tenue línea donde el asfalto se une a la hierba, desaparecen hasta que es como conducir sobre hormigón mojado. Mis faros abrieron un estrecho túnel frente a mí, y más allá no había más que una pared cambiante e incolora. Iba de vuelta de casa de un amigo, a unos 48 kilómetros de casa, cuando se encendió la luz de combustible bajo. Normalmente tentaría a la suerte, esa mentalidad de «conozco mi coche» que funciona bien de día. Pero con esta niebla, en este tramo de carretera, no quería arriesgarme a quedarme sin gasolina y quedarme allí como cebo en la oscuridad. Solo hay una gasolinera en kilómetros a la redonda. Un negocio familiar justo después de la curva antes del puente. La había pasado muchas veces, pero paré quizá 2 o 3. El edificio parecía no cambiar nunca, ni en 30 años. La misma pintura verde descascarada, el mismo letrero de madera deformado en la entrada con el dinosaurio Sinclair descolorido, la misma máquina de Coca-Cola roja que parecía no haber funcionado desde los años 80. El dueño original había fallecido en algún momento de la era Reagan, y su hijo supuestamente lo mantenía todo igual por respeto. La gente del pueblo bromeaba al respecto, pero no recordaba que nadie mencionara haber estado allí de noche. Casi me lo perdí por completo en la niebla. Apareció de repente, el resplandor de una única luz saliente abriéndose paso a través del gris, el rectángulo de pavimento debajo resbaladizo y negro por la humedad. La carretera detrás de mí ya se había desvanecido en la niebla. Entré y apagué el motor. El silencio que siguió se sintió denso, como si la propia niebla estuviera escuchando. El aire era húmedo y frío, con ese penetrante olor a lluvia sobre el asfalto. Debajo, sin embargo, había algo más, tenue al principio, pero ahí estaba. Un olor dulce, a fruta demasiado madura, como a fruta dejada demasiado tiempo en un bol. Mi cerebro buscó la explicación fácil. Tal vez el cubo de basura cerca de la puerta no se había vaciado en un tiempo.
Deslicé la boquilla en el tanque, accioné el mango con el pulgar e intenté no mirar demasiado tiempo el escaparate de cristal negro de la tienda. Pero un movimiento me llamó la atención. Había un hombre de pie dentro, alto, delgado, con los hombros un poco demasiado rectos, vestido con lo que parecía un uniforme antiguo de gasolinera. Camisa abotonada con un parche con el nombre cosido que no podía leer, pantalones oscuros, botas negras lustradas. Llevaba el pelo pulcramente peinado con raya, el tipo de estilo que verías en una fotografía en blanco y negro. Y me sonreía. No era la clase de sonrisa que le dedicas a un cliente, sino la que recibes cuando ves algo interesante. Quizá algo que has estado esperando. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, lo justo para que me diera cuenta de que no era casualidad, era deliberado. Le hice un gesto cortés con la cabeza. No se movió. Mantuvo esa sonrisa fija en el rostro, con los ojos fijos en mí, como si intentara descifrar quién era yo. Cuando el depósito sonó lleno, volví a colocar la boquilla, cerré el tapón y me obligué a caminar hacia la puerta. La campanilla de encima emitió un tintineo débil y sordo al empujar el coche. El aire era más cálido, pero el olor me impactó más fuerte. Esa misma podredumbre dulce, tan densa que se podía saborear. El lugar estaba congelado en el tiempo. Estantes de madera llenos de aceite de motor polvoriento, barras de chocolate que no había visto desde niño y expositores descoloridos de productos que probablemente ya no existían. Un solo ventilador de techo giraba perezosamente sobre mi cabeza, con las aspas vibrando levemente con cada pasada, como un latido irregular. El hombre aún no se había movido de detrás del mostrador. Sus ojos seguían mis manos mientras dejaba el dinero, registrando cada movimiento como si lo memorizara. Lo registró en una caja registradora antigua, de esas con grandes botones plateados que producían un fuerte chasquido mecánico. Me dio el cambio sin mirarlo, sin siquiera mirarme a la cara. Estaba a medio camino de la puerta cuando habló. Su voz era baja, uniforme, casi suave, pero tenía peso. Como si las palabras no fueran suyas, como si las estuviera transmitiendo desde otro lugar. «Cuidado en la carretera», dijo. «Te han estado buscando». Mis pies se detuvieron. Mi instinto me decía que preguntara a quién se refería, pero algo en su forma de seguir sonriendo, demasiado amplia, demasiado firme, como si se la hubieran pintado, me lo hizo pensar mejor. Murmuré un «gracias» y retrocedí entre la niebla. El camino a casa se sentía mal. La niebla era más densa, mis faros más tenues, la carretera más tranquila de lo que recordaba. No dejaba de mirar el retrovisor, esperando ver faros, pero no había nada detrás de mí, solo un gris cambiante. Para cuando llegué a la entrada me dolían los hombros de tanto aferrarme al volante. Me dije que me reiría de ello por la mañana. Al día siguiente volví al pueblo por la carretera del Condado 16. La curiosidad me carcomía. Al llegar a la curva antes del puente, aminoré la marcha, esperando ver esa pintura verde, esa luz del alero. Lo que vi, en cambio, me puso la piel de gallina. El terreno estaba cubierto de maleza, tan espesa que agrietaba el pavimento. El letrero de la entrada estaba partido por la mitad, con las letras descoloridas. Las ventanas estaban destrozadas, con tablas clavadas de forma desigual sobre ellas. La luz del alero había desaparecido. Su marco oxidado colgaba en ángulo. Parecía haber estado abandonada durante años. 3. Habitación 6 en el Pine Hill Motel. Se suponía que sería una sola noche. Eso fue todo lo que me dije mientras llegaba al estacionamiento del Motel Pine Hill poco después de la medianoche. Mi auto se había dado por vencido a mitad de la carretera de la cresta. El motor tosía, petardeaba y finalmente se apagó a pocos kilómetros del pueblo. No había señal de celular allí, así que tuve que caminar hasta encontrar el tenue resplandor del letrero de Pine Hill parpadeando entre los árboles. El lugar parecía cansado. Una larga franja de habitaciones,
cada una con una sola bombilla amarilla encendida sobre la puerta. La pintura de las barandillas estaba desconchada hasta el metal desnudo, y el aire traía un ligero olor a hojas húmedas y algo más viejo, moho tal vez. El hombre detrás del mostrador no me saludó cuando entré. Era de mediana edad, fibroso, con profundas arrugas talladas en su rostro. Me miró fijamente el tiempo justo para evaluarme antes de coger el llavero. «Solo queda la habitación 6», dijo secamente, sin mirarme directamente. Deslicé mi tarjeta por el mostrador. Dudó antes de cogerla. Sus dedos rozaron los míos un segundo más de lo debido. Me dio la llave sin decir nada más. El pasillo era estrecho, de esos que te hacen girarte de lado al pasar alguien. En un rincón había una máquina de refrescos zumbando, con la parte delantera tan rayada que no se podían leer los precios. La habitación 6 era pequeña, solo una cama, una cómoda, una mesita bajo la ventana y un baño con una puerta que no cerraba del todo. El olor a moho era tenue pero constante, como si se hubiera impregnado en las paredes hacía años. La alfombra estaba desgastada y plana en los lugares donde la gente había pisado una y otra vez durante décadas. Me quité los zapatos, dejé el bolso en la silla y me acosté sin siquiera encender la tele. No me importaba el aspecto del lugar. Llevaba horas caminando en el frío y lo único que quería era dormir. Fue el susurro lo que me despertó. Al principio pensé que era el viento. Un murmullo suave e irregular que subía y bajaba, rápido y frenético, como alguien discutiendo en otra habitación. Pero entonces me di cuenta de que no venía de fuera. Venía de dentro de la habitación. Me incorporé, con el corazón latiéndome con más fuerza, y escudriñé las sombras. El sonido provenía del rincón más alejado, donde estaba la cómoda. Mis ojos se dirigieron primero al televisor, pensando que quizá se había encendido solo. Pero el cable estaba desenchufado. El susurro cesó en cuanto mis pies tocaron la alfombra. El silencio era denso, de esos que te aprietan los tímpanos. Fue entonces cuando noté que el aire se sentía más frío. No solo fresco, sino tan frío que podía ver la tenue nube de mi propio aliento frente a mí. Me quedé allí un buen rato, diciéndome que lo estaba imaginando, que había estado soñando. Finalmente volví a acostarme, apretando aún más la fina manta. Fue entonces cuando el colchón se hundió a mi lado. No solo un poco, como un movimiento en los muelles, sino una cesión lenta y constante del peso, como si alguien se hubiera sentado. No me moví, no respiré. El frío estaba justo a mi lado, tan cerca que se me erizaron los pelos del brazo. Debí de quedarme paralizada una hora antes de que el agotamiento finalmente me hundiera. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas. La habitación estaba exactamente igual que cuando entré, la cama sin hacer, la alfombra desgastada, la cómoda todavía en la esquina. El aire era más cálido ahora. Me vestí rápidamente, ansioso por irme. El recepcionista tomó la llave sin decir palabra, pero justo cuando me giraba para irme, habló. ¿Dormiste en el Six toda la noche? Hice una pausa. Sí. ¿Por qué? Frunció el ceño, la primera expresión real que vi en su rostro. Esa habitación ha estado cerrada desde el 94. Esperé a que se explicara, pero no lo hizo. Simplemente miró hacia el pasillo. Afuera el aire de la mañana era tenue y cortante, y el motel parecía más pequeño a la luz del día, solo otra parada abandonada en la carretera. Me dije que no importaba. Me iba. No tendría que volver a ver ese lugar. Pero 2 noches después, tumbado en mi cama a kilómetros de distancia, me desperté con el mismo susurro. Y esta vez no había ninguna cómoda en la esquina. 4. La linterna en el puente de Miller. Crecí en una zona de Virginia Occidental donde las montañas se aprietan, como si te ocultaran secretos.
Hay un camino sinuoso que entra y sale de esos lugares donde, si ves a alguien que no conoces caminando por el arcén, te preguntas qué le pasó para que acabara allí. Aquí la gente se aferra a sus propias historias, a sus propias advertencias. Las escuchas tantas veces que empiezan a parecer más tradiciones que cosas reales a las que temer. Pero hay una que la gente nunca toma a broma, ni siquiera de día. La historia del Puente Miller. El Puente Miller no tiene nada de especial. Es un viejo puente de celosía de acero con la pintura verde descascarada, apenas lo suficientemente ancho como para que pasen dos coches sin que uno roce la barandilla. Cruza la parte más estrecha del río, donde el agua es profunda y negra. Dicen que hace mucho tiempo, a finales de los años 40, un hombre llamado Thomas Miller pescaba desde el puente al anochecer. Estaba solo allí con una lámpara de queroseno, de esas con globo de cristal y asa de alambre. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero al salir el sol solo encontraron su linterna sobre las tablas de madera. Ni rastro de Miller. El río lo arrastró, dijeron, o quizá saltó. En cualquier caso, se había ido. La gente jura que si ves un farol meciéndose en el Puente Miller por la noche, te das la vuelta. La historia nunca es más específica que eso. No dicen qué pasa si sigues adelante, solo que no quieres descubrirlo. Lo había oído desde niño, normalmente de gente mayor que se quedaba callada a mitad de la narración, como si estuvieran recordando algo que no querían recordar. Mi madre decía haberlo visto una vez, cuando tenía 20 y tantos años, conduciendo a casa desde su trabajo en el restaurante. Se dio la vuelta sin pensar, y eso fue todo lo que dijo al respecto. Pensé que era otro de esos cuentos de fantasmas locales, una forma de los viejos de asustar a los jóvenes para que no se metieran en líos. Eso fue antes de noviembre pasado, cuando terminé trabajando el último turno en la ferretería 3 pueblos más allá. Era tarde, hacía frío, y la niebla del río se cernía densamente. Ni siquiera pensé en el Puente Miller hasta que ya estaba a medio camino de la carretera del condado que lleva a él. Mi ruta habitual a casa estaba cortada, alguna especie de obras, así que no tenía mucha opción. Para cuando llegué al desvío, la niebla se había espesado tanto que mis faros apenas podían atravesar más de 6 metros. Todo lo que había más allá del haz de luz era solo una pared pálida y móvil. Cuanto más me acercaba al puente, más silencioso parecía estar. Mi vieja camioneta tiene un traqueteo en el tablero que nunca se apaga, pero incluso eso se sentía apagado, como si el sonido no se transmitiera bien con esa niebla. Estaba a medio camino del puente cuando lo vi. Un tenue resplandor naranja más adelante, a unos 30 metros. Al principio pensé que era un reflejo de los soportes de acero, pero luego el resplandor cambió, moviéndose de un lado a otro como si algo se balanceara en el aire. Mi primer pensamiento fue que tal vez a alguien se le había estropeado el coche y estaba ahí con una linterna. No era precisamente un lugar seguro para detenerse, pero a veces pasa. Reduje la velocidad y me acerqué. Fue entonces cuando distinguí la figura. Un hombre estaba de pie justo al otro lado del puente, mirando hacia un lado. Sostenía una linterna cerca del suelo, con la cabeza gacha y el ala de un sombrero oscuro tan baja que no podía verle la cara. Su abrigo parecía pesado, casi anticuado, de esos que se ven en las fotografías en blanco y negro de los años 50. Avancé con cuidado, pensando en acercarme y ofrecerme a ayudar. Pero antes de que pudiera, se acercó a la barandilla y empezó a bajar la linterna por la borda, despacio, con cuidado, como si la estuviera introduciendo en el agua por un hilo invisible. La llama del interior no titiló por el viento, lo cual me pareció extraño, considerando que estábamos en medio de un tramo abierto sobre un río en noviembre. Bajé la ventanilla y me asomé, gritando, ¿necesitas ayuda? El hombre no reaccionó. Ni un tic. Siguió bajando la linterna hasta que ya no pude verla. Parpadeé y en esa fracción de segundo, juro que no fue más que eso, desapareció.
Ni pasos, ni crujido de botas sobre las tablas, ningún sonido en absoluto. La niebla ni siquiera se arremolinaba como si alguien la hubiera atravesado. Él estaba allí y luego desapareció. Me quedé allí sentado un momento, con el corazón latiéndome en el pecho, diciéndome que tal vez se había metido en la niebla y simplemente no podía verlo. Puse la camioneta en marcha para seguir adelante y fue entonces cuando el motor petardó. Los faros se atenuaron, débiles y amarillos, y las luces del tablero parpadearon como cuando el alternador falla. Se me encogió el estómago. El puente es el último lugar donde quieres que tu camioneta se cale. No hay dónde parar, y el río abajo no es más que agua negra y una corriente helada. Durante quizás 3 segundos todo se oscureció. Entonces, tan repentinamente como había empezado, las luces delanteras volvieron a encenderse. El tablero se iluminó y el motor se estabilizó como si nada hubiera pasado. Solté el aliento que había estado conteniendo y pisé el acelerador. Fue entonces cuando lo vi, colgando de mi espejo retrovisor, balanceándose suavemente de un lado a otro, había una linterna. No era mía, nunca la había visto antes. Era pequeña, hecha de metal deslustrado con un globo de cristal opaco. Y dentro la tenue llama naranja ardía constante, sin humo ni calor. Pisé los frenos tan fuerte que los neumáticos chirriaron. La linterna siguió balanceándose, lenta y uniformemente, como si no le afectara la parada. Me temblaban tanto las manos que apenas podía alcanzarlo. Al tocar el metal estaba frío, no solo por el aire nocturno, sino con ese frío que te cala los huesos. La llama no se apagó. La tiré al asiento del copiloto, pero en cuanto la solté, volvió a colgar del espejo. Fue entonces cuando supe que tenía que bajar del puente. No me importaba en qué dirección, solo necesitaba alejarme de ese tramo de acero y del río. No me miré al retrovisor, no miré hacia atrás. Simplemente conduje hasta que el puente no fue más que una sombra engullida por la niebla. Cuando por fin llegué a la entrada, la linterna había desaparecido. Simplemente había desaparecido. No había ni rastro de que hubiera estado allí. Pero durante las 3 noches siguientes me desperté en la oscuridad y vi una tenue luz naranja que se balanceaba en un rincón de mi habitación, siempre en el mismo arco lento. Se apagaba antes de que pudiera incorporarme del todo, dejando el aire con un ligero olor a queroseno. Nunca volví a cruzar el puente Miller. Y cuando me preguntan si me creo las historias, no se lo cuento todo. Solo digo esto: si ves la linterna, regresa. No querrás saber qué pasa si no la ves. 5. La mujer en la puerta de la iglesia. Era una de esas noches de invierno que te atraviesan la ropa. Mi aliento salía en tenues hilos, desapareciendo en la oscuridad mientras caminaba por el mismo tramo agrietado de carretera que había recorrido cientos de veces. Era mi 3ª semana en el turno de noche en la fábrica de piensos, y las horas ya empezaban a fundirse. Las calles del pueblo estaban vacías cuando salí. Solo se oía el roce de mis botas contra el pavimento y el zumbido lejano de la carretera más allá de las colinas. La vieja iglesia bautista se encontraba a medio camino entre la fábrica y mi apartamento. Era imposible no verla. La pintura blanca se había descascarillado hacía tiempo. El campanario estaba ligeramente inclinado hacia el este como si se doblara por su propio peso, y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Hacía años que no se celebraba un servicio. Había oído todo tipo de historias sobre por qué había cerrado. Un predicador que se fue de la ciudad en mitad de la noche, dinero desaparecido del plato de colectas, incluso rumores de que alguien había muerto en la piscina bautismal. Pero la mayoría de la gente simplemente lo atribuía a la disminución de la asistencia. Aquí afuera, cuando las familias jóvenes se fueron a las ciudades, solo quedan viejos edificios y fantasmas. La puerta de la iglesia llevaba oxidada y cerrada desde antes de que yo naciera. Las barras de hierro eran delgadas y se curvaban formando bucles decorativos en la parte superior. Una artesanía que ya no se ve.
Nunca la había visto abierta, ni una sola vez. En verano, la maleza crecía entre los postes y en invierno la nieve se amontonaba contra ella. Era solo parte del paisaje, algo que la vista pasaba por alto sin pensar. Esa noche, la niebla se había espesado más de lo habitual, difuminando las casas en sombras y amortiguando cada sonido. Recuerdo levantar la vista de la acera y detenerme en seco. La puerta, esa puerta oxidada y congelada, estaba abierta de par en par. Ambas puertas se abrían hacia el sendero de grava como si alguien las hubiera empujado con fuerza. No debería haber sido posible. La niebla al otro lado de la puerta dificultaba la visión de los escalones de la iglesia, pero pude distinguir la figura de una mujer de pie justo en la entrada. Llevaba un abrigo largo que le llegaba a las pantorrillas y una bufanda enrollada hasta el cuello, pero sus manos estaban desnudas, pálidas contra la oscuridad. Estaba mirando hacia la iglesia, no hacia mí, y por un momento pensé que estaba rezando. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y de ella salía un sonido grave, un zumbido plano y desafinado, como alguien que intenta recordar una canción que no ha escuchado en años. Disminuí el paso sin pensar. Había algo en la escena que no encajaba. La gente ya no se quedaba parada en el frío y ya nadie del pueblo venía a la iglesia. Cuando estaba a unos 3 metros de la puerta, grité: «Señora, ¿se encuentra bien?». El zumbido no cesó. Ella no se inmutó, no se movió. Di un paso más cerca, mis botas crujiendo contra la gravilla de la acera, y fue entonces cuando giró la cabeza hacia mí. No fue una vuelta completa, solo la suficiente para que la farola que tenía detrás le iluminara la cara. Y no estaba bien. La piel era demasiado suave, como cera de vela dejada al frío. Sin arrugas, sin poros, sin marcas, como si alguien le hubiera puesto una máscara sobre su rostro real. Sus ojos captaban la luz y parecían opacarla, como mirar un cristal con agua detrás. Se me encogió el estómago y todo mi ser quería seguir caminando, pero estaba clavado allí. Levantó un brazo, lento y rígido, y señaló hacia la verja abierta. El movimiento era brusco, mecánico, y juro que su zumbido se hizo más fuerte. No en volumen, sino como cuando de repente notas un sonido que has estado intentando no oír. Algo en ese gesto, la forma en que sostenía el brazo, la inclinación de la cabeza, me impactó de una forma inexplicable. Sentía las rodillas débiles, como si hubiera estado demasiado tiempo al sol, aunque el aire estuviera helado. No era exactamente miedo. Era más como la sensación que tienes cuando sabes que algo está a punto de suceder y no puedes hacer nada para detenerlo. Retrocedí, sin apartar la vista de ella, hasta que llegué a la esquina. En cuanto perdí de vista la verja, el zumbido cesó. No se desvaneció, se cortó, brusco, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Me quedé allí, intentando escucharlo de nuevo, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando finalmente me giré para mirar atrás, la niebla había engullido la iglesia por completo. Ya ni siquiera podía ver la puerta abierta. Para cuando llegué a casa, me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Me dije que lo había imaginado. Quizás el viento había forzado la puerta. Quizás la mujer era solo una vagabunda de paso. Eso fue lo que me dije. A la mañana siguiente volví al trabajo por el mismo camino. La niebla había desaparecido. El sol era débil pero brillante, y al pasar junto a la iglesia, la puerta estaba cerrada de nuevo. El hierro estaba cubierto del mismo óxido rojizo, espeso en las bisagras, de esos que no aparecen de la noche a la mañana. La maleza asomaba entre la grava como siempre, y la cadena que rodeaba los barrotes estaba tensa, cerrada con candado y rígida. Extendí la mano sin pensar y toqué el metal. Estaba frío, y las yemas de mis dedos quedaron teñidas de naranja. Se veía exactamente igual que el día anterior, como lo había estado durante años. Solo que ahora, cuando paso junto a él, no miro demasiado,
y si oigo un zumbido, incluso de lejos, sigo caminando. 6. La casa más allá del molino de grano. Crecí en un pueblo donde la gente no salía mucho a caminar al anochecer, no por la delincuencia ni nada parecido. No había mucha, sino por la tranquilidad. Por aquí, al caer la noche, el bosque empieza a parecer vigilante. Puedes recorrer un camino cientos de veces durante el día, pero en cuanto se pone el sol, es como si estuvieras en otro lugar. Los sonidos se transmiten de forma diferente, las sombras se posan donde no deberían, y a cada paso te sientes como si te adentraras en algo que no te quiere ahí. El viejo molino de grano estaba a 1,5 kilómetros del pueblo, junto al arroyo. Mi padre me dijo que no funcionaba desde finales de los 70, cuando murió el dueño y nadie quiso quedárselo. Es un lugar enorme e imponente, todo de acero corrugado y vigas de madera hundidas, de esos que crujen con el viento incluso cuando no hay viento. Dicen que es inseguro, que los suelos están podridos, pero nunca tuve motivos para entrar. Aún así, no puedes perdértelo cuando vayas por Mill Road. La forma en que se asienta ahí, imponente en la oscuridad, te hace acelerar sin pensar. Pasado el molino de grano, si tomas el camino de tierra que se adentra entre los árboles, hay una casita. O solía haberla. La mayoría de la gente del pueblo actúa como si no estuviera. Mi abuelo me dijo que la recordaba de niño. Una casa de 2 habitaciones con pintura blanca descascarada y un porche hundido. Propiedad de una familia que simplemente se fue un invierno y nunca regresó. Nunca decía mucho más, y si lo presionabas, cambiaba de tema. Solo la había visto una vez. Años atrás, yendo en la camioneta con mi tío, tomamos el camino de tierra para llegar a un puesto de caza de ciervos que él había instalado. La pasamos sin reducir la velocidad y la vislumbré brevemente entre los árboles. El porche medio oculto, las cortinas corridas sobre las ventanas. Incluso entonces, a plena luz del día, parecía el tipo de lugar que no se debe mirar durante mucho tiempo. Así que cuando mi primo Tyler me retó a ir allí de noche, le dije que se largara. Pero no me dio la espalda. Dijo que tenía miedo, que todos en el pueblo sabían que solo era una vieja choza vacía, que probablemente ni siquiera pasaría del molino. Sabía exactamente qué botones tocar, y al final le dije que no había problema. Era finales de septiembre, una de esas noches en las que el aire se siente pesado y húmedo, como si estuviera conteniendo una tormenta que nunca llega. Había salido la luna, pero se escondía tras unas nubes que se movían lentamente, así que tenía la luz justa para ver el camino frente a mí. El molino apareció a la vista enseguida, más rápido de lo que esperaba, y juro que parecía más grande en la oscuridad. Su silueta se cernía sobre el camino, bloqueando la poca luz de luna que tenía. Mis botas crujían sobre la grava, cada paso resonando en la quietud. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo silencioso que estaba. Ni grillos, ni viento en los árboles, solo mis pasos y mi respiración. Al pasar el molino me sorprendí mirando la puerta lateral, la que colgaba a medias de sus bisagras. Por una fracción de segundo creí ver movimiento dentro, pero quizás solo fueran mis ojos ajustándose. No aminoré la marcha para comprobarlo. El camino de tierra era más estrecho de lo que recordaba. Los árboles se inclinaban sobre él, con las ramas enredándose en lo alto, formando una especie de túnel. Mi linterna lo atravesaba a ráfagas cortas, pero cada vez que la apagaba para ahorrar batería, la oscuridad se cernía sobre mí más de lo debido. A mitad de camino, el aire cambió. Es difícil de explicar. Simplemente se sentía más pesado, más denso. El olor a tierra húmeda se volvió agrio, como a hojas viejas pudriéndose en agua estancada. Empecé a oír pequeños crujidos y crujidos en la maleza, no muy lejos, como si algo me estuviera siguiendo. Me dije que era solo un ciervo, tal vez un mapache, pero no me gustó cómo me seguía, paso a paso. Entonces vi la luz. Era tenue, un brillo amarillo apagado que se filtraba a través de las cortinas de la casa que tenía enfrente.
El resto del lugar se veía exactamente como lo recordaba. Pintura descascarada, el porche hundido a un lado. El tipo de lugar que debería haberse derrumbado hace años. Pero esa luz no era de allí. Me dije que alguien debía haber comprado el lugar. Lo había arreglado lo suficiente como para quedarse. Eso fue lo que me dije, al menos. El porche crujió bajo mi peso, las tablas blandas en algunos lugares. Levanté la mano para llamar, pero antes de tocar la puerta, ésta se abrió hacia adentro con un crujido lento y doloroso. Me congelé, con la respiración atrapada en la garganta. El olor que emanaba era rancio, como a polvo viejo y madera reblandecida por el tiempo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías. Cientos de ellas, todas con marcos desiguales, cubriendo cada centímetro de espacio. Eran en blanco y negro, algunas tan descoloridas que apenas se veían los rostros, pero pude distinguir lo suficiente. Cada foto mostraba a gente parada frente a esa misma casa. Algunas eran retratos individuales, otras tenían familias enteras alineadas, pero ninguna de ellas, ni una sola, sonreía. En el centro de la habitación había una mecedora. Se movía. No rápido, no como si alguien acabara de saltar de ella, sino despacio, con firmeza, como si llevara mucho tiempo meciéndose y no fuera a detenerse. No oí pasos, pero lo sentí. Ese hormigueo en la nuca que te dice que no estás solo. Retrocedí hacia el porche. El balanceo no disminuyó. Las fotografías parecían estar más cerca, de alguna manera, aunque sabía que no me había acercado más a las paredes. Cuando finalmente me giré y salí, el aire me golpeó como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Al principio no corrí. Solo caminé rápido, diciéndome a mí mismo que no mirara atrás. A mitad del camino de tierra, el balanceo cesó. El silencio que siguió se sintió demasiado repentino, como si alguien hubiera cortado el sonido con un cuchillo. Cuando regresé al pueblo, Tyler me esperaba en el restaurante. Le conté lo que había visto. Se rió, dijo que debía de estar viendo visiones, que la casa había sido derribada hacía 10 años tras un incendio. Incluso juró que su padre había quitado las tablas él mismo. Volví al día siguiente para demostrarle que se equivocaba. El camino de tierra seguía allí, pero terminaba en un claro cubierto de maleza. Ni porche, ni paredes, ni fotografías. Nada más que un trozo de tierra carbonizada donde podría haber algo hace mucho tiempo. 7 las vías detrás de Hollow Creek. Crecí en una zona del condado donde las colinas retenían cosas, sonidos, olores e historias más tiempo del debido. Justo después de la última hilera de casas en Hollow Creek Road, había un tramo de vías de tren por el que no había pasado un tren de verdad desde antes de que yo naciera. Decían que habían cerrado la línea a finales de los 70 tras un grave descarrilamiento, aunque nadie que yo conociera lo había visto. De niño, los rieles estaban oxidados, las traviesas deformadas y medio enterradas en la tierra, y el bosque había empezado a tragárselo todo. Era el tipo de lugar por el que podías pasar 100 veces sin pensarlo, hasta que alguien te retaba a bajar allí al anochecer. Casi todas las noches simplemente hablábamos de ello. Alguien decía haber oído pasos en la grava cuando no había nadie, o haber visto una luz moviéndose lentamente por las vías, lejana y silenciosa. Todos contábamos esas historias como si fueran solo por diversión. De esas cosas que uno inventa para asustarse, pero cuanto más mayor me hacía, más me daba cuenta de que nadie se quedaba en esos senderos después del atardecer. Ponían excusas para volver a casa, como si de repente hubieran recordado algo importante. Nadie decía por qué. No hacía falta. Era finales de agosto la noche que fui sola. El aire era denso y cálido, ese calor que se te mete en los huesos después del atardecer. Mi primo se había acobardado en el último minuto, pero yo ya me había armado de valor. Me había dicho que no tenía miedo. Le había dicho que se lo demostraría. Hay cierta terquedad en uno cuando crece en un lugar pequeño sin nada que hacer.
A veces prefieres morirte del susto antes que dar la vuelta e irte a casa. Los primeros cientos de metros se sintieron casi normales. Las vías se curvaban lo justo para ocultar lo que había delante, y los árboles se inclinaban sobre el sendero. Sus ramas se entrelazaban como si quisieran tapar la luna. Cada paso crujía en la grava, resonando en la oscuridad, hasta que sentí que caminaba junto a alguien a quien no podía ver. Me repetía que no era nada, solo el sonido que rebotaba en las colinas. Unos 10 minutos después noté el cambio de aire. Empezó a refrescar, no mucho, pero lo suficiente como para ponerme la piel de gallina. Los insectos nocturnos que habían estado zumbando fuerte cuando empecé parecieron retirarse de golpe, como si alguien les hubiera echado una manta encima. Disminuí la velocidad sin querer. Cuando se hace ese silencio en el bosque, empiezas a oír cosas que no estás seguro de que sean reales. El crujido de la madera, un leve arrastrar de pies en algún lugar detrás de ti, la forma en que tu propio latido parece demasiado fuerte. Fue entonces cuando lo vi. Solo un brillo tenue, allá arriba de la vía, más allá de donde los rieles desaparecían en la curva. Al principio pensé que tal vez era una linterna, tal vez algún otro niño idiota caminando por las vías, pero no se balanceaba ni se mecía como alguien que lleva una luz. Se mantenía estable, demasiado estable. Un haz pálido y amarillento, como el faro de un tren viejo. Mi primer pensamiento fue estúpido. Los trenes no pasan por aquí, no han pasado en décadas. Pero mi cerebro siguió allí. Y entonces lo oí. Un estruendo sordo y lejano, de esos que parecen surgir del suelo antes de llegar a los oídos. Me quedé paralizado en medio de las vías. La luz era más brillante ahora, llegaba rápido, aunque el estruendo seguía siendo bajo y lento. Mi mente oscilaba entre dos pensamientos. Esto no puede ser real y no deberías moverte. Pero mis piernas no me respondían. Cuanto más se acercaba, más mal me sentía. No había viento que lo impulsara, ni vibración bajo mis botas, solo ese sonido y esa luz derramándose por los raíles. Cuando finalmente me alcanzó, no vi nada, sin motor, sin coches, nada sólido que proyectara el resplandor. Pasó justo sobre mí como niebla, silencioso salvo por un silbido leve, y dentro de ese resplandor había siluetas. Siluetas tenues, alineadas como pasajeros de un coche que no podía ver, todas mirando al frente, sin moverse, sin parpadear. El resplandor se deslizó y siguió bajando por las vías, desvaneciéndose lentamente entre los árboles hasta desaparecer. Me quedé allí un buen rato después, respirando agitadamente en la quietud. El bosque permaneció en silencio, demasiado silencioso, pero entonces me impactó el olor, humo de carbón, penetrante y seco, pegado al aire. No lo había olido desde pequeña, cuando mi abuelo lo quemaba en la estufa durante el invierno. Di media vuelta y volví, despacio, pero con paso firme, sintiendo cada paso más pesado, como si algo estuviera detrás de mí lo suficientemente lejos como para no ser visto. Para cuando llegué al final de Hollow Creek Road, el olor había disminuido, pero me siguió hasta casa. No se lo dije a nadie esa noche, no sabía cómo. Era demasiado extraño para expresarlo con palabras, como si lo decía en voz alta, volvería. Pero unos días después se lo conté a mi tío. No se rió, no me dijo que me lo estaba inventando. Él solo asintió lentamente y dijo, no lograron pasar la línea después de ese accidente. La gente que fue esa noche nunca regresó a casa. Quizás solo viste por dónde han estado desde entonces. Nunca volví, ni de día, ni con amigos, nunca. Pero algunas noches, cuando el viento está en su punto justo, juro que vuelvo a percibir ese olor, y cada vez me descubro escuchando el estruendo. 8. La última casa en Briar Lane. Briar Lane nunca fue realmente una carretera,
más bien una franja de asfalto agrietado que no llevaba a ningún lugar al que nadie quisiera ir. Crecí en un pequeño pueblo de los Apalaches, donde la gente se conocía por sus nombres, donde los chismes se intercambiaban con la misma facilidad que las recetas de tartas, y donde los niños aprendían pronto a qué sitios no ir al anochecer. Briar Lane se encontraba en el extremo más alejado del pueblo, donde las farolas se habían esfumado y la maleza se tragaba lo que antes eran aceras. Terminaba en una hilera torcida de casas que habían sido construidas para los trabajadores de la fábrica de papel cuando la fábrica aún funcionaba. La mayoría se habían podrido hacía tiempo. Los techos se hundían, las ventanas estaban rotas o selladas con contrachapado desgastado, y los porches delanteros se inclinaban hacia adelante como si se doblaran bajo un peso invisible. La última casa era aquella de la que todo el mundo hablaba en susurros. Era alta y estrecha, con pintura blanca descascarada y tablas deformadas clavadas al azar en las ventanas. Las tablas estaban grises por el paso del tiempo y en verano se las podía oír crujir cuando el calor las hinchaba. Nadie había vivido allí desde que yo tenía memoria. Mi abuelo afirmaba que había estado abandonado desde antes de que él naciera, aunque una vez oí a un hombre de la ferretería murmurar que algo había echado a la última familia en plena noche. Nadie decía nunca qué era exactamente. Pasé por delante muchas veces de pequeño, normalmente en grupo, normalmente de día. Pero una fría tarde de otoño me encontré volviendo a casa solo después de ayudar a un amigo a sacar unas cajas de su garaje. Era más tarde de lo que pretendía salir y la única forma de volver sin tomar el camino largo era por Briar Lane. La luna estaba alta. Finas nubes la rozaban, proyectando la luz justa para que las sombras se vieran nítidas. Las casas parecían más juntas por la noche. Sus siluetas se acercaban a la carretera y el aire traía esa quietud frágil que precede a la escarcha. Mantuve las manos en los bolsillos de la chaqueta y la cabeza gacha, caminando rápido. Pero al pasar la penúltima casa vi un tenue resplandor. Disminuí la velocidad y entorné los ojos. La luz provenía de las grietas en las tablas de la última casa. Me detuve en medio del camino. No era la luz cálida y parpadeante de un farol o una vela. Era constante, pálida y fría, como la que verías salir de un viejo televisor de tubo encendido en una habitación oscura. Se filtraba entre las tablas en delgados rayos oblicuos que se extendían por el porche y se metían entre la maleza. Me dije a mí mismo que debía seguir caminando, pero algo en mí, la curiosidad, o tal vez la misma vena morbosa que nos hacía a los niños retarnos a llamar a su puerta, me empujó hacia adelante. Cuanto más me acercaba, más percibía un sonido bajo el crujido de las hojas secas. Música. Era tenue, flotando en el aire como humo. Un piano, lento y pausado. Las notas se prolongaban como si las tocara alguien absorto en sus pensamientos. No reconocía ninguna melodía, solo una línea de sonido serpenteante que parecía a la vez triste y expectante. Se me erizó el vello de los brazos bajo la chaqueta. Llegué a la puerta principal, que colgaba torcida de una bisagra oxidada, y la empujé con suavidad. Se abrió hacia adentro sin hacer ruido. El camino al porche era más de tierra que de piedra. Pero caminé con cuidado para no crujir las hierbas rígidas por la escarcha. La música sonaba más fuerte allí, aunque seguía apagada, como si viniera de las profundidades de la casa. Al llegar al porche, vi que la puerta principal estaba abierta lo justo para dejar un hueco oscuro. Sentí la respiración suspendida en el aire y por un momento pensé en gritar, preguntar si había alguien. Pero se me hizo un nudo en la garganta. Me incliné ligeramente para mirar por la abertura. Lo que vi me dejó paralizado. La habitación al otro lado estaba en penumbra, iluminada solo por esa luz tenue y antinatural. Al fondo había un piano, con la superficie polvorienta y la madera deformada por el tiempo. En el banco había una figura, inmóvil como una fotografía. Me daba la espalda, con los hombros estrechos bajo un abrigo oscuro y raído.
La cabeza estaba ligeramente inclinada, como si mirara las teclas, excepto que las teclas no se movían. La música seguía sonando, constante e ininterrumpida, pero las manos de la figura permanecían inmóviles en su regazo. Observé durante unos segundos, buscando a tientas una explicación. Un altavoz oculto, tal vez, o una ilusión óptica. Pero entonces, como si se hubiera cortado un hilo invisible, la figura se enderezó, lentamente, demasiado despacio. Giró la cabeza hacia la puerta. Las sombras envolvieron su rostro por completo, pero sentí el peso de su mirada sobre mí como una mano fría. Se me cortó la respiración y retrocedí un paso. La música se detuvo a media nota, dejando un silencio tan profundo que resonó en mis oídos. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces me di la vuelta y volví a caminar rápidamente por el sendero, con pasos repentinamente fuertes. No corrí, no porque no tuviera miedo, sino porque estaba seguro de que, si lo hacía, oiría pasos detrás de mí. No miré atrás. Para cuando llegué al final del callejón, el resplandor se había apagado y la casa estaba a oscuras otra vez. Seguí caminando hasta llegar a mi calle, con los pulmones ardiendo por el aire frío. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me senté en la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador hasta que me sentí lo suficientemente tranquilo para irme a la cama. A la mañana siguiente volví a la luz del día, diciéndome que lo había imaginado. Las tablas de las ventanas estaban clavadas con fuerza, tan desgastadas que parecían no haber sido tocadas en años. La puerta estaba cerrada y una cadena frágil colgaba del pestillo. El lugar lucía exactamente igual que siempre, vacío, sin vida. Pero cuando el viento cambió, juro que capté un leve rastro de música, que se perdía casi inaudible, como algo que esperaba la noche perfecta para volver a sonar.